La entrevista psicoanalítica, estructura y objetivos por José Bleger. Primero que todo, debemos de precisar el concepto de entrevista, la cual el diccionario de la Real Academia de la Lengua Española la define como vista, concurrencia y conferencia de dos o más personas en un lugar determinado para tratar o resolver un negocio. Sin embargo, esta definición no engloba las características de una entrevista psicoanalítica, la cual, según el autor, la describe como el primer acercamiento que se realiza antes de emprender un tratamiento psicoanalítico, con el propósito de decidir si la persona que consulta debe de iniciar una psicoterapia y con el objetivo de evaluar la psique del entrevistado, más allá de que esté sano o enfermo. Y ahora que hemos definido el concepto de entrevista psicoanalítica, es hora de pasar a sus características definitorias, ya que como cualquier otra relación humana, la entrevista puede definirse a partir de sus objetivos, que a su vez la presiden pautas que deben definirse siempre explícitamente al comienzo. Es decir, la primera condición es delimitar con rigor los fines de la entrevista, además de que una norma básica de esta es facilitar al entrevistado la libre expresión de sus procesos mentales, por lo que se procura establecer una relación en la que el sujeto pueda explayarse para mostrarse tal como es. Pues recordemos que en la entrevista pretende ver cómo funciona un individuo y no cómo dice que funciona, por lo que otra característica de la entrevista psicoanalítica es el indagar lo que el entrevistado no sabe, de modo que, sin descalificar lo que él nos pueda decir, más va a ilustrar lo que podamos observar en el curso de la interacción que promueve la entrevista. Otra característica que Bleger le da a la entrevista es la investigación, ya que es un instrumento que a la par aplica el conocimiento psicológico y sirve también para ponerlo a prueba. Explicadas ya las características definitorias, es momento de pasar al campo de la entrevista, en donde el autor menciona que entre los participantes se estructura una relación de la cual depende todo lo que en ella acontece. A esto lo llama campo y se configura por las variables que dependen del entrevistado. En otras palabras, es en el campo donde se desarrollan las interacciones que conducen a las metas. La función aquí es que el entrevistador trata de participar lo menos posible, dejando la iniciativa al entrevistado, y la máxima objetividad que podemos lograr solo se alcanza cuando se incorpora al sujeto observador como una de las variables del campo. También es importante resaltar que no hay normas fijas, todo depende de las circunstancias del campo, y de la mano de este está el encuadre de la entrevista, la cual se estructura a partir de la puesta en escena de constancia de ciertos componentes de la situación analítica. Por ejemplo, la posición cara a cara durante las entrevistas preliminares, el horario, el precio, el esclarecimiento del proceso analítico, es decir, informar tácticamente sobre el trabajo que se está llevando a cabo. Si bien los anteriores son componentes fundamentales, el que más recobra fuerza son los papeles que toma cada uno de los sujetos que componen la situación de la entrevista. En ese sentido se habla del entrevistador y el entrevistado. El entrevistador, dentro de este encuadre, su labor consiste en averiguar cómo se conduce el otro. En otras palabras, no importa tanto saber qué hace ni cómo lo hace, sino por qué lo hace y para qué lo hace. Por lo anterior, es imprescindible que el encuadre de la entrevista se mantenga, que el papel del entrevistador siempre se conserve en un lugar donde su actitud resulte cordial pero no amigable, reservado pero no grosero. De lo contrario, se corre el riesgo de perder el encuadre y, en consecuencia, la entrevista puede convertirse en una charla común. Y ahora que hemos establecido el encuadre y el campo de la entrevista, es hora de conocer las técnicas. Y para hablar de lo que se hace en las entrevistas en psicoanálisis, es importante referir lo que no debe hacerse y el por qué. En primera instancia, se debe abstener de realizar interpretaciones, pues todavía no se instala el encuadre para comenzar a hacerlas, debido a que el motor del análisis, es decir, la asociación libre, aún no se hace presente. Debemos recordar que durante las entrevistas no se busca conseguir material analítico, sino comprender algunas características más en relación a la pertinencia del trabajo analítico con cierta persona. Es, en ese sentido, que las técnicas utilizadas durante las entrevistas
no son propiamente analíticas. Más bien, hace referencia a algún tipo de estimulación indirecta que invita a la comunicación del discurso, a su continuación, a su explicación, además de que se trata de una estimulación indirecta para evitar influenciar en la medida de lo posible el discurso del entrevistado. Aunado a lo anterior, otra técnica durante la entrevista es la importancia de poner en juego una actitud o interés que demuestren el compromiso del entrevistador para con el discurso del entrevistado. Todo lo dicho anteriormente nos lleva a la interpretación de la entrevista, y podemos decir que este apartado podría ser denominado como un dispositivo de contraste. Pero en ese sentido surge la pregunta, ¿qué es lo que contrasta? En primer lugar, hay que recordar que en el título de este apartado se habla de dos dispositivos que se ocupan en dos diferentes tiempos del trabajo psicoanalítico, uno al inicio, o sea, la entrevista, y la interpretación, es decir, el transcurso del trabajo analítico propiamente dicho. En esta diferencia temporal se instala este dispositivo para dar cuenta de las diferencias cualitativas del sujeto en sus formas de relacionarse antes, durante y después del análisis. En pocas palabras, la entrevista también ofrece un punto de contraste para con el tipo de relaciones que se tiene en ese periodo de vida experimentado durante las entrevistas y el periodo de vista experimentado durante el trabajo analítico propiamente dicho. Ahora que ya hemos ahondado en las características principales de una entrevista psicoanalítica, es hora de pasar al desarrollo mismo de esta, la cual, según el autor, abarca 5 puntos principales, y el primero de ellos es la ansiedad de la entrevista. Un entrevistador debe estar ansioso por su entrevistado, por su tarea y por sí mismo. A estos motivos comprensibles y racionales de ansiedad se agregan todavía otros que resultan ser más importantes y derivan del significado de cada uno de los actores asigne de manera inconsciente a la cita. Además, depende en gran medida de la habilidad del entrevistador que la ansiedad de la entrevista se mantenga en un límite aceptable. Si es muy baja o está ausente, el entrevistado va a carecer del incentivo más auténtico y el vehículo más eficaz para expresar sus problemas. Si es muy alta, el proceso de comunicación sufrirá y la entrevista tenderá a desorganizarse. En general, la ansiedad del entrevistado tiende a aumentar debido a la ambigüedad de las consignas del entrevistador, más que del silencio o la reserva de éste. De aquí la importancia de explicar al comienzo los objetivos y la duración de la entrevista, antes de invitar al entrevistado a que hable de lo que le parezca. También el entrevistador debe ser en este punto explícito, claro y preciso, sin abundar en detalles y consignas que puedan perturbar la libre expresión de su cliente. El primer autor que desarrolló la teoría de la ansiedad en la entrevista fue Sullivan, haciéndolo sobre la base de las operaciones que se realizan para dominar la ansiedad, y menciona que el entrevistador tendrá que confrontar a su cliente con situaciones de ansiedad, ya que un encuentro en el que el entrevistado esté siempre cómodo y tranquilo difícilmente puede merecer la denominación de entrevista psiquiátrica. Y por último, es importante conocer las diferentes modalidades de la ansiedad en el desarrollo de la entrevista. La primera es la ansiedad del comienzo, llamada de abordaje, que tiene que ver con estrategias exploratorias y con la curiosidad. Durante el desarrollo de la entrevista existen momentos y crisis de angustia que pueden informarnos acerca de áreas específicas perturbadas en la estructura mental del entrevistado, y al final de la entrevista domina la angustia de separación. Punto número 2. Problemas de transferencia y contratransferencia. Es curioso que el tema de la ansiedad nos lleve de la mano a estos problemas, ya que el entrevistado reproduce en la entrevista conflictos de su pasado que asumen una realidad psicológica inmediata, donde el entrevistador toma un rol que no le corresponde. A través de estas transferencias podemos obtener información sobre la estructura mental del sujeto y el tipo de relación con su prójimo. El entrevistador, por su parte, no responde a todos estos fenómenos de forma consciente, lo que constituye su contratransferencia. Este tipo de reacción puede perturbar su objetividad, pero si no ocurre así, el analista puede alcanzar un conocimiento profundo y seguro de su entrevistado. Bleger advierte que la contratransferencia no es de fácil manejo y requiere preparación
experiencia y equilibrio. Dependiendo de la condición del analizado, será el resultado de la entrevista. Por ejemplo, cuanto mayor sea el monto de ansiedad, mayor será su tendencia a descargar en la entrevista. En estos casos, la sobrecarga contratransferencial es intensa y de ella se puede obtener información que le permita operar con la máxima precisión al analista. Punto número 3. Evolución de la entrevista. En este apartado, Bleger menciona que cuando hablamos de la entrevista nos estamos refiriendo a una unidad funcional y remarca que en general nunca debe hacerse una sola, sino todas las que sean necesarias para cumplir con la tarea emprendida. En resumen, conviene pues decir de entrada que esa entrevista no será la única y eventualmente hacerle ver al paciente que las entrevistas no son un tratamiento. Existe un debate sobre este tema, ya que hay autores que son partidarios de la idea de nuestro autor, el de realizar más de una entrevista, y por otro lado hay quienes asumen que no siempre es necesaria una segunda o tercera. Para detectar la evolución que se da en las series de entrevista, Lieberman echa a mano a las funciones yoicas por él descritas, y también a su teoría de que esas funciones se corresponden con determinados estilos. Existen lo reflexivo con búsqueda de incógnita y sin suspenso, lírico, épico, narrativo, dramático con suspenso y dramático con impacto estético. Punto número 4. La entrevista de derivación. Según el autor, abarca una temática muy restringida y no parece sencilla. Sin embargo, no es así, pues plantea en realidad problemas complejos que pueden crear dificultades en el manejo práctico entre entrevistador y entrevistado. Y antes de llegar a la práctica psicoanalítica como tal, se canaliza a un colega. Normalmente se realiza esta acción cuando el entrevistado se liga demasiado al psicoanalista, lo que puede poner en peligro la psicoterapia y el análisis como tal. También remarca que no coincide para nada con la idea de que el analizado elija a su futuro analista como si eligiera de una lista. Siempre se debe dar al futuro paciente un solo nombre. Sin embargo, también se deja abierta la posibilidad de que vuelva. Quinto y último punto, la devolución. Todos los analistas coinciden en que al término del ciclo de las entrevistas algo se tiene que decir al entrevistado, aunque se prefiere ser parcos en sus razones porque un informe muy detallado se presta más a ser malentendido y facilita la racionalización, además de que no se debe ir más allá del objetivo básico de la tarea realizada. Esto es, aconsejar al entrevistado el tratamiento más conveniente, la indicación con sus fundamentos siempre muy sucintos. A través de la revisión del texto, se hace un recorrido sobre las particularidades que diferencian la entrevista psicoanalítica de la entrevista común. Si bien el psicoanálisis y muchas otras disciplinas comparten el dispositivo de la entrevista, es en el contexto psicoanalítico donde adquiere otras particularidades que beben de la misma teoría freudiana y que están en función de los objetivos particulares de la citación analítica. Sería un olvido terrible el no resaltar que los objetivos de la entrevista psicoanalítica, a diferencia de la entrevista común, casi siempre son los mismos. El considerar, en base a la información obtenida en dichas entrevistas, si el sujeto es apto para comenzar el trabajo analítico propiamente dicho. En cierto sentido, se puede hablar de la entrevista psicoanalítica como aquel campo que surge entre una entrevista normal y el trabajo analítico. Es una situación limbo en la cual se encuentra el analista y el entrevistado, porque no se trata de una simple charla coloquial, pero tampoco se trata de un trabajo analítico como tal. Ese limbo, esa combinación, ese no acabar del uno ni del otro, ese conjunto borroso, provoca que las situaciones de la entrevista cobren otro sentido, porque interviene la dimensión psicoanalítica.